Buenas tardes, vamos a continuar con teórico número 5 de microbiología y parasitología. Este teórico se va a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar de un tema que es microbiota normal, también lo van a tener como flora microbiana normal. Y la segunda parte vamos a hacer la clase de Staphylococcus, género Staphylococcus, que tiene 3 especies, que es una de las bacterias más importantes que tenemos para estudiar, y va a comenzar el ciclo de estudio de distintos tipos de bacterias de importancia médica. Así que a continuación voy a compartir pantalla con el teórico de la parte primera de microbiota normal. Bueno, ¿a qué llamamos microbiota normal? Microbiota normal también tiene sinónimos como flora microbiana normal, que está en desuso, o también microbioma. Este término se refiere al conjunto de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Por ejemplo, en el caso del ser humano, esos nichos son la piel, las mucosas, el intestino, la vagina, la boca, es decir, distintos lugares van a tener nichos ecológicos diferentes. Y vamos a tener dos términos importantes para conocer, que son la eubiosis y la disbiosis. La eubiosis es cuando la microbiota está en equilibrio y tenemos un estado de salud. Esto se asocia a un estado de salud. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de microorganismos vivos que están en un determinado nicho, por ejemplo, la mucosa intestinal, del intestino grueso, va a estar en equilibrio y no vamos a tener enfermedad. Sin embargo, puede ocurrir la otra situación, que se llama disbiosis, en donde el equilibrio se rompe. Puede asociarse a diferentes tipos de trastornos de acuerdo a la microbiota afectada. Aquí tenemos este esquema donde habla que el intestino es el segundo cerebro. Cada vez más se le da importancia a la microbiota y al equilibrio que tenga con el organismo para el estado de salud o enfermedad de un individuo. Fíjense que en la eubiosis tenemos el estado sano y por ejemplo, tiene un comportamiento emocional normal, un umbral sensitivo al dolor normal, niveles normales de células inflamatorias, mediadores químicos, y la microbiota intestinal es normal. En cambio, cuando tenemos una disbiosis, hay estrés, enfermedad, alteraciones del comportamiento, del estado cognitivo y emocional, disminución del umbral sensitivo al dolor. El sistema digestivo está conectado con el sistema nervioso central, ustedes esto lo han visto seguramente con profundidad en fisiología, cómo se relaciona a través de mediadores, de hormonas, del sistema nervioso, el sistema nervioso central con el sistema digestivo. Entonces, en disbiosis, la composición de la microbiota se caracteriza por dos características importantes. Una es la diversidad, que se refiere a la variedad de especies diferentes presentes en un individuo. Y el otro es la riqueza, que se refiere a la cantidad de microorganismos presentes. Cuando esta composición se altera, ya sea por diversidad y o riqueza, el equilibrio se rompe y surge la disbiosis. Ahí es donde se rompe ese equilibrio. Quiere decir que puede ser que cambien tanto las especies, que deben ser normales para estar en equilibrio, y aparezcan especies que no son habituales en ese nicho ecológico, o bien que la cantidad de microorganismos presentes disminuya o aumente, y por eso se producen desequilibrios. Esta disbiosis puede asociarse con distintas enfermedades que por el momento no se conoce exactamente el mecanismo que las relaciona. Existe un trabajo muy interesante que es el proyecto Microbioma Humano, que fue una iniciativa del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, NIH, en el año 2008, y tiene como objetivo la identificación y caracterización de microorganismos que se encuentran asociados a los humanos, el microbioma.
Y por otro lado, explorar la relación entre la enfermedad y los cambios en el microbioma humano. Es muy interesante, si les interesa el tema, ustedes pueden googlear directamente este proyecto y van a encontrar interesantes resultados que van a asociar la composición del microbioma a distintas enfermedades. Vamos a hablar de qué tipo de relaciones tienen los microorganismos con el hospedador y por qué. Dos cosas, por qué son importantes y cómo hacen para estar en un lugar y quedarse lo que llamamos nosotros colonizando, es decir, que no se mueven de ese lugar. Podemos clasificar a los microorganismos en dos tipos: microorganismos residentes o habituales, que pueden ser no patógenos o patógenos potenciales, es decir, microorganismos que los tenemos y no nos producen enfermedad, pero que de alguna manera pueden adquirir factores de virulencia y transformarse en microorganismos patógenos. Y por otro lado tenemos los microorganismos patógenos estrictos, que estos son aquellos que siempre que los tenemos están produciendo enfermedad. Otras definiciones: en la microbiota normal o habitual, microorganismos no patógenos son los que solo producen patología muy excepcionalmente. Pueden ser patógenos oportunistas en inmunocomprometidos. Eso es otra de las características de estos no patógenos. Los patógenos potenciales son microorganismos dotados de factores de virulencia que por su concentración o condiciones en el medio no desarrollan su potencialidad patogénica y solo lo hacen cuando las condiciones del medio se modifican. También pueden ser microorganismos que adquieren factores de virulencia o bien de la microbiota normal que invaden zonas estériles. Es decir, ahora vamos a ver que la microbiota en nuestro organismo no está en todos los lugares. Tenemos muchos lugares con microbiota, pero tenemos lugares que llamamos estériles, donde no debe haber ningún microorganismo, ni siquiera no patógeno. Entonces, cuando hay microbiota normal que invade zonas estériles, eso es un patógeno potencial. Y después tenemos los microorganismos patógenos estrictos, que son aquellos que siempre son patógenos. Por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, que es la bacteria productora de gonorrea, o blenorragia también llamada, es una enfermedad venérea de transmisión sexual. La Shigella, que es una bacteria que produce gastroenteritis, diarreas con sangre, que puede ser peligrosa. Treponema pallidum, que es una bacteria que produce la sífilis. Y Trichomonas vaginalis, que es un protozoo, es decir, es un parásito unicelular que produce vaginosis. Ahora, otra de las preguntas que nos hicimos es cuáles son las funciones de la microbiota normal. Permiten un equilibrio dinámico entre el microorganismo, las células del huésped y el sistema inmune. Ya vimos en el primer teórico de inmunología, donde hablamos de la respuesta inmune innata o natural, que la microbiota normal formaba parte de la primera barrera, por ejemplo en la piel y las mucosas, para la prevención de las infecciones. Cuando la microbiota normal se altera, se pueden producir lesiones in situ o invasión de otros tejidos produciendo la infección. Acá tenemos lo que les comentaba, de que la microbiota va a haber lugares colonizados, que son aquellos en donde hay microbiota, y zonas estériles. Fíjense que si bien la lista de las zonas estériles es larga, si hablamos en superficie, la mayoría de las superficies del cuerpo va a tener zonas colonizadas. Por ejemplo, la piel, la cavidad oral, las mucosas, el intestino grueso, la vagina y la uretra, ya sea masculina o femenina. Entre las zonas estériles tenemos la tráquea, la laringe, los bronquios, pulmones, esófago, estómago, tracto urinario alto, tracto genital superior, la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el tejido celular subcutáneo. Es decir, que si tenemos microorganismos que encontramos, por ejemplo, en los pulmones, no es normal, no deberían estar, y se produce por ejemplo, neumonía. Si tenemos, por ejemplo, en el tracto urinario alto, que podrían ser los riñones, si tenemos gérmenes o microorganismos en los riñones, vamos a tener una infección urinaria alta.
En los genitales superiores lo mismo. En la sangre, si tenemos microorganismos en la sangre, vamos a tener lo que llamamos una septicemia. En el líquido cefalorraquídeo, muy probablemente tengamos una meningitis. El líquido cefalorraquídeo, recuerden ustedes, que es el líquido que se encuentra en las meninges. Ese líquido, si hay bacterias, debe ser absolutamente estéril. Si tenemos bacterias en el líquido cefalorraquídeo es porque hay meningitis. Bueno, ¿qué factores influyen en la composición de la microbiota normal? Lo primero, la disponibilidad de nutrientes. Es decir, los microorganismos van a estar asentados, colonizados, si hay nutrientes en ese lugar, en ese nicho. El pH. Las bacterias, ustedes lo van a ver cuando cursen el módulo de Bacteriología 1, que van a estudiar la fisiología de las bacterias. Van a ver que las bacterias tienen ciertos nutrientes que son esenciales para su sobrevida y que no son los mismos para todas las bacterias, lo mismo el pH. Algunas bacterias prefieren el pH ácido, otras alcalino, otras el pH neutro, y eso va a hacer que modifique su presencia de acuerdo al pH del nicho ecológico. El potencial redox lo mismo, la presión parcial de oxígeno, hay bacterias que son anaerobias, otras son aerobias, otras son anaerobias, aerobias facultativas, quiere decir que se adaptan a la presión de oxígeno que le ofrece el tejido. Entonces, todos estos factores influyen en la composición de la microbiota. La colonización por otros microorganismos, ¿por qué? Porque acá se va a generar una competencia entre dos grupos de microorganismos que van a luchar por la disponibilidad de nutrientes, la supervivencia. Otro de los factores son los receptores celulares para microorganismos. Vamos a ver que los microorganismos se van a quedar pegados colonizando un epitelio, por ejemplo, porque hay receptores que van a reconocer esos microorganismos y van a hacer que se queden pegados. O sea, la presencia de receptores va a hacer que influyen muy fuertemente en la presencia de ese microorganismo en el tejido que tiene ese receptor. Perdón. Luego tenemos inhibidores de las secreciones del individuo. Inhibidores en las secreciones del individuo que van a hacer que impidan que determinado microorganismo colonice ese tejido. Y luego tenemos el sistema inmune asociado a mucosas, que ya lo vimos en el teórico de inmunología, donde vimos que vamos a tener linfocitos, por ejemplo el GALT, el SALT, el BALT, esos sistemas inmunes, que van a tener muchos componentes, células, va a haber ganglios asociados en esa zona, que van a modificar la presencia de bacterias porque van a ser procesadas y presentadas para ser destruidas por el sistema inmune. Entonces, vamos a hacer esta pregunta que es muy importante: ¿por qué algunas bacterias pueden permanecer en un tejido formando parte de la microbiota normal y otras no? Ya vimos algunos factores que influyen, pero lo más importante es porque se produce una interacción entre la bacteria y la célula del hospedador mediante un complejo de adhesión. Entonces vamos a tener por un lado lo que llamamos, aquí en azul, las adhesinas bacterianas, que van a ser proteínas que hay en la superficie de la bacteria y que van a unirse a un receptor celular. Ese receptor generalmente no es de una especificidad tremenda, no es exclusivo, sino que son, ahora vamos a ver, receptores que reconocen ciertos patrones en la superficie bacteriana. ¿Qué clases de adhesinas microbianas tienen las bacterias? Por ejemplo, las fimbrias. Esto lo van a ver en el primer módulo de bacteriología, donde van a ver qué son las fimbrias. Por ejemplo, son importantes en Escherichia coli, en Neisseria gonorrhoeae. Después, las fimbrias son proteínas, complejos de proteínas alargadas, como si fuera un pelo, de muchas subunidades, y le permite eso adherirse a un receptor. Después tenemos proteínas no fimbriales, que son también externas a una bacteria, pero que no tienen forma de pelo, sino una forma más bien achatada. Por ejemplo, citoadhesinas, proteína de unión a la fibronectina del Streptococcus pyogenes. Y después tenemos estructuras no proteicas que también
sirven para la adhesión a los receptores, como las lectinas, el ácido lipoteicoico, el glicosaminoglicano, por ejemplo en Clamidia trachomatis, y estructuras mecánicas, por ejemplo en Giardia lamblia, que no es una bacteria, sino es un protozoo también, es un protozoo flagelado, que esos flagelos le permiten la adhesión a los epitelios. Ahora vamos a ver por el lado de las células. ¿Qué receptores celulares tienen? ¿Qué receptores tienen las células para estas adhesinas? Por ejemplo, el ácido siálico, la superfamilia de inmunoglobulinas, recuerden que esto ya los vimos, ese tipo de molécula, factores de crecimiento, integrinas, que son también de la superfamilia de las inmunoglobulinas, porque son proteínas que están ancladas en la membrana y tienen unos dominios extracelulares y otros intracelulares, componentes de la matriz extracelular como la fibronectina, que favorecen la adhesión de bacterias a las células, proteína de transporte de aminoácidos, transportadores de fosfatos, y también los anticuerpos o el complemento favorecen la adhesión. Por ejemplo, la unión de segmento FC de IgG1, por ejemplo, en el caso del virus del dengue, la IgA en el caso del virus Epstein-Barr, CR2 en otros casos. Vamos a ver cómo se distribuye esta microbiota. En la piel dijimos que es el órgano de impacto primero que tenemos y es importante que tenga microorganismos que puedan competir con los patógenos para evitar que entren bacterias patógenas. Fíjense, la cantidad parece una cantidad muy importante. En las zonas secas de la piel, como podría ser, por ejemplo, el antebrazo o la espalda, tenemos de 1000 a 10.000 microorganismos por centímetro cuadrado. Pero en las zonas húmedas, por ejemplo, los pliegues, las axilas, el pliegue submamario, la ingle, podemos tener hasta 1.010⁶ microorganismos por centímetro cuadrado. Fíjense cómo varía también la riqueza de microorganismos, como hablamos cuando hablamos de las características de la microbiota, cómo cambian de acuerdo a las características del tejido. Otro tema interesante es que en el recién nacido, la flora transitoria o la microbiota transitoria, el recién nacido nace estéril y al pasar por el canal del parto adquiere la flora de la madre, Lactobacillus, que están en la vagina de la madre, Streptococcus y Micrococcus. Los gérmenes habituales de la piel, el más importante, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, los vamos a ver, son parte de la microbiota normal. Streptococcus alfa-hemolíticos, Enterococcus, Propionibacterium, Proteus, por ejemplo, Propionibacterium es una bacteria asociada al acné y es una bacteria que coloniza frecuentemente, que se encuentra colonizando frecuentemente la piel. Proteus, Acinetobacter y Cándida no es una bacteria, sino que es un hongo unicelular, una levadura, que se encuentra colonizando en bajas cantidades en la piel. Cuando aumenta la cantidad, por ejemplo, de cándida, se produce una candidiasis. Es decir, se altera ese equilibrio que dijimos que podía ser por diversidad de bacterias o por cantidad. Si aumenta la cantidad de cándida, se produce una candidiasis. La microbiota normal del intestino grueso, estamos en un extremo mucho más alto de cantidad de microorganismos por gramo de materia fecal. Fíjense, la concentración es de 2 a 4 por 10 a la 11, o sea, es 10⁶ era en la piel lo más abundante en las zonas húmedas, en cambio en la materia fecal, 10 a la 11 por gramo de materia fecal seca. Los gérmenes habituales en el intestino grueso son anaerobios estrictos y anaerobios facultativos. Es decir, que pueden vivir con parte con oxígeno, pero hay muchos anaerobios estrictos. Tenemos de los grupos de las enterobacterias, que son las bacterias más frecuentes del intestino, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, bacteroides, Fusobacterium. Después también tenemos cocos gram positivos, como los enterococos, Staphylococcus, bacilos positivos anaerobios, como Clostridium, bacilos positivos aerobios, como Bacillus subtilis,
y algunos hongos como Cándida, Geotrichum, Aspergillus y Penicillium. Como ven, el intestino grueso tiene una enorme cantidad de bacterias y una enorme diversidad de bacterias. Estas bacterias intervienen en finalizar la digestión y en, por ejemplo, la absorción de vitaminas. La vagina es otro nicho ecológico muy importante para conocer y vemos que va a cambiar en las niñas, en la mujer, desde el nacimiento hasta su edad adulta. La recién nacida, la vagina es estéril. A las 24 a 72 horas adquiere Staphylococcus y Enterococcus. De 3 días a una semana ya tiene Lactobacillus acidophilus, que es la bacteria que va a predominar en la vagina de la madre. A la edad prepuber cambia el Lactobacillus por bacterias asociadas al intestino. En la mujer adulta, ya vamos a ver esto cuando hablemos de infección urinaria, la importancia que tiene la presencia de bacterias colonizantes del intestino en la generación de la infección urinaria. En la mujer adulta debería predominar Lactobacillus acidophilus con un pH ácido, y hay también Staphylococcus epidermidis, Streptococcus beta-hemolíticos, bacteroides y cándidas como levaduras en pequeña proporción. Durante el embarazo aumentan los lactobacillus, aparece también aumento de cándida y Streptococcus agalactiae, que esta es una bacteria que lo van a ver en el teórico de Streptococcus, que es un Streptococcus que puede producir enfermedad neonatal grave, por lo cual hay que detectarla en el embarazo en el último trimestre. En el último mes de embarazo se hace una detección de este microorganismo. Bueno, este pantallazo de microbiota normal lo vamos a dejar acá y vamos a cortar esta grabación para pasar a Staphylococcus para que no se haga tan larga la grabación.